Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra. Comenzamos con el trabajo. Y como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Libra y el trabajo. Bueno. Te veo firmando algo, Libra, dentro del trabajo. Te veo firmando algo, Libra, y déjame confirmar una cosa aquí. Dice, esta firma, puedes sentir que te estanca. Puedes sentir que te estanca, como que no cumple, como que no es el objetivo que tú querías dentro del trabajo, como que un objetivo con esta firma, digamos, se aleja. ¿Bien? Es una sensación que te da, porque realmente aquí lo que dicen las cartas, ahora mismo no te pueden ofrecer otra cosa. Entonces, todo esto habrá que ver más adelante, Libra, si sería algo negativo para ti o no. Si es cierto, yo por lo que veo te digo, Libra, independientemente que hubieras firmado otro tipo de contrato, dice que la estabilidad es la misma. O sea, aquí no cambia nada. Bien, o sea, que no pienses que si hubieras firmado lo otro que tú querías, hubieras tenido como más estabilidad, porque no es así. Bien, Libra, que no estáis trabajando. Tú tienes la oportunidad o tendrás la oportunidad de formar parte de algo familiar, así lo dicen las cartas. Eso por un lado. Por otro lado, los que no estéis en esta situación, que no tengáis esa oportunidad, dicen que una persona muy conocida tuya, Libra, te va a ofrecer algo en su negocio en el cual forman parte varios miembros de la familia, y que tú aquí podrías tener mucho éxito. Bien, Libra, que tenéis un negocio. La indecisión que tú tienes ahora mismo hará que se paralice algo. Pero esto que se paraliza hoy se tiene que mover mañana. Eso es lo que yo veo aquí. No es que se tenga que mover por decisión tuya, se tendrá que mover sí o sí. Dice que sí, que tú estás estás dentro del tiempo de poder parar esto, porque estás indeciso o indecisa, pero que el día de mañana esto va a suceder. Bien, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos a ver. Libra y tu economía. Estás en duda con algo, Libra. Me hablan de muchas dudas y me hablan también de un miedo. Un miedo a que algo no salga bien, así lo dicen las cartas. Dice, pero vas a tener buenas noticias, Libra. No hay una pérdida exagerada, no hablan de una pérdida exagerada, si ese es el miedo que tú tienes. Los Libra que estéis esperando algún dinero, llegan noticias positivas sobre esto, ¿vale? Sobre este dinero que estemos esperando.
Para otros de vosotros os veo como que arregláis, hay como, sí, como un arreglo de alguna documentación o algo por el estilo, para recibir algo. Y este arreglo tiene que ver con alguien del exterior también, ¿eh? Y cada uno que lo aplica aquí a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Libra, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Libra que estáis solteritos. Nos dirigimos vamos a ver, Libra, mira, si yo estoy en lo cierto y esto pasa, nos vamos a dirigir al desaliento, al engaño, a la traición, a la soledad. Si esta persona del pasado se acerca a tu vida y tú caes otra vez, Libra, esto te lleva a eso. Yo quiero que lo tengas en cuenta. Porque en un principio a ti te puede parecer que vives de nuevo el momentazo, pero el momentazo es el que es. Y el final del momentazo es la soledad, así lo dicen las cartas. Vamos a ir confirmando. También voy a decir una cosa, todos los que caigáis con una persona del pasado, los que reiniciéis algo que tenga que ver con el pasado, dices, es la última vez que esta persona se acerca a nuestra vida. Aquí hablan de terminar por completo con esa historia, o sea, sería ya el fin de esa historia, aunque luego os traiga lo que os trae, que os puede traer ese desaliento, esa soledad que yo os he dicho. Pero bueno, también dicen las cartas, ya no volvería más esta persona. De hecho, también dicen que cuando llega esta persona del pasado a tu vida, tú tienes en mente hacer un cambio muy importante y podría ser que no lo hicieras por la llegada de esta persona. O sea que mucho ojo con esto. Porque dicen, la persona de tu vida, la persona que marcaría un antes y un después de tu vida a nivel sentimental, está relacionada con ese cambio que tú tienes pensado hacer, pero que por esta persona del pasado lo retrasarás, o no lo harás en ese momento. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Confirman esta persona del pasado. Yo te voy a decir que dicen, informan las cartas, que aquí la historia duraría unos 4 meses, no más. Unos 4 meses aproximadamente. También te digo que cuando esta persona viene, tú vas a tener la sensación de que te esconde de la familia o de los amigos, te esconde de su círculo. Y esto será punto clave para que tú te des cuenta antes de tiempo y dejes a esta persona, ¿eh? Así que presta atención a eso, Libra. Vamos a ver qué más. Libra, que estáis solteros. Tu estabilidad, dice, estará relacionada con un cambio importante que te costará mucho trabajo tomar esa decisión. ¿Pero por qué te cuesta trabajo tomar esa decisión? Por esta nueva traición de esta persona del pasado. Porque tú a día de hoy posiblemente lo tengas claro, que vas a hacer ese cambio. Pero con la llegada de esta persona, si interviene esta persona, esto se retrasa o no se hace. Bien, Libra, así que quiero que tengáis esto presente porque esto se puede cambiar.
Ya me contaréis. Libra, solteros, no os vayáis, que ya sabéis que os daré vuestro mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Libra, casados, en convivencia y novios. Estáis en un buen momento, la pareja Libra. Dice, estáis en un momento muy bueno, en un momento específico de vuestra vida, en un momento de crecer, de nuevos caminos, de muchos de vosotros de compromiso. Y como no dejando, dice, en este momento no sé, a ver cómo lo explico. Como que se le pone una barrera a la traición, ¿no? O sea que yo lo veo como que si alguno de vosotros habéis estado o sois celosos, celosas, habéis tenido dudas, lo que es en la relación, dice, a partir de estos momentos, de ese tiempo, el cual empezáis una nueva etapa, como que esos pensamientos, digamos, desaparecen o van desapareciendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Libra. Libra, casados en convivencia y novios. Dice que hay muchas conversaciones entre vosotros de cara a futuro, que se habla mucho de cara a futuro. Esto es muy importante, sobre todo para los que no estáis en convivencia, para los que no estáis casados. Y en estas conversaciones, dice, se dejan las cosas un poco más claras en la relación o dan esperanzas de cara a futuro a una mayor estabilidad para vosotros. Bien. También una conversación pendiente, en este caso, dice que en los casos que hubiera habido terceras personas en la relación, dice, es algo que queda concluido, que queda aclarado, llega una aclaración, llega la verdad de lo que se tenga que saber. Esto no es para todos, evidentemente, esto es solo... A ver si cojo la carta. Esto es solo para los Libra que hayan estado en esa situación o de que haya, Libra, que haya personas que estén pendientes de nosotros, pendientes. Esto no quiere decir que haya nada, ¿vale? Ojo con eso, que luego malinterpretáis las cosas. Bien. Libra, todos los que tengáis que tomar decisiones importantes en cuanto a la relación de cara a futuro inmediato se verán tomadas. En cuanto a tema de desplazamientos, cambios que conlleven un desplazamiento, eso está muy en el aire todavía, dice, no hay que darle mayor trascendencia a esto. En cuanto a la relación, dice, pasa a ser más sólida que nunca. Hay una solidez en la relación, hay algo que nos une aún más, se va a producir algo que nos une aún más. Bien. Dice, y hay sentimientos, dice, hay un momento en el que se demuestran sentimientos verdaderos en cuanto a la relación. No veo cosas negativas en tu relación, Libra. Sí veo que esto no es negativo, esto es cómo lo vivimos nosotros. Dice, podríamos tener
ciertos problemas muy sutiles, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque son muy sutiles, son maneras de pensar diferentes en cuanto a los Libra que tienen hijos. Dice, hay ciertas situaciones que se intentan ocultar, ¿vale?, con el tema de los hijos, para no provocar un conflicto mayor. De hecho, uno dice como que el hijo o la hija tiene más poder que uno mismo, ¿no? ¿Vale? Pero que esto sale muy sutil. Libra. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Libra, casados en convivencia y novios. Hay uno que necesita más demostración en cuanto a lo emocional, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de un casamiento, no estamos hablando de lo emocional. Dice falta de demostración en cuanto a los sentimientos, el cual uno de los dos reclama, ¿bien? Y echa la culpa a personas del pasado, como diciendo, no me demuestras por qué no has superado algo del pasado, ¿no? Esta situación en la que sale aquí. Hay cierto obstáculo en cuanto a la persona del pasado que interfiera en vuestra relación. Yo no lo veo así. Yo no veo precisamente con la persona del pasado en sí. Es que estáis en un nuevo comienzo de la relación, Libra. Y yo voy a decir que este nuevo comienzo que vosotros estáis viviendo, mira, mejor que lo viváis vosotros y que no lo alardeéis, ¿vale? Y te digo que no lo alardeéis, ¿por qué? Porque aquí hay una persona que intentaría poner obstáculos con chismes. Así que mucho cuidado con esto. Las cartas te están avisando. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos, Libra, con tu mensaje especial del amor. Dice, hay un momento clave en tu vida que te vas a dar cuenta de quién es la persona adecuada para ti. Te vas a aclarar muchas dudas que has tenido en cuanto a la relación o en cuanto a la persona que estás conociendo o que vas a conocer, ¿bien? Entonces, este momento clave llegará. Y en el momento de esta situación, dice, muchas personas que tú tienes alrededor quedarán en su lugar y tú podrás elegir o decidir por ti mismo, por tu vida, por lo que tú quieres vivir y cómo lo quieres vivir. ¿Bien? Aquí el mensaje que te dan, te dicen que llegará el momento en el que tú abrirás los ojos y verás las cosas de otra forma, Libra. Vamos a seguir, seguimos, Libra, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Todos los que tengáis algún problema relacionado con la circulación, que estéis notando que algo con la circulación pues no funciona bien, relacionado con la circulación, pues yo te diría en este caso, Libra, que no lo dejaras, bien, que le prestes atención. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con ese mensaje general. Estás en pleno renacimiento en tu vida, estás, digamos, en el camino de llegar a esa totalidad o a esa calma que tú necesitas.
Todo lo que tenga que ver con el pasado a ti ya no te sirve, Libra. Ten en cuenta esto. A ti ya no te sirve eso. No necesitas, dice, no lo necesitas. Ya me contaréis. Libra, te voy a dar un número, el número 61 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.